Bueno, vamos a comenzar, ¿vale? A ver, tener fijé funciones continuas y derivables. Entonces existe un número tal que... Aquí ya estamos. Así. Ok, este... Pues este es el teorema de Cauchy. Si se dan cuenta es una generalización del teorema del valor medio, ¿no? Este... Dejen de pensar... Cuando la G, ¿cómo podemos definir la G para que nos quede valor medio? Mm, O X, ¿no? como X. Nos va a quedar una X abajo, ¿no? Sí, y la derivada es 1. Mm, cierto. Sí, sí, cierto.
Entonces, sí, si la función G es la función identidad, entonces estamos con valor medio, ¿no? Entonces, esta es una generalización del teorema del valor medio. ¿Y cómo lo vamos a probar? Pues con el teorema del valor medio, ¿no? Entonces, mm, digo, realmente una utilidad, más allá de valor medio no la tiene. Bueno, intuición más bien. Utilidad sí, porque la vamos a ocupar para probar otra cosa, pero intuición, pues, más allá de valor medio no tanto, pero sí es una generalización de valor medio, ¿no? Entonces vamos a probar este el teorema, ¿no? Entonces definamos la función. Voy a definir una función en términos de las dos funciones, ¿no? Entonces va a ser h de x, que va a ser igual a f de x por g de b menos g de a menos g de x entre f de b menos f de a, ¿no? Entonces, pues es, se sigue que h de x es continua. Porque por ejemplo, esta es una constante que multiplica una función continua, entonces esto es continua. Eso es una constante que multiplica una función continua, entonces continua, y el resto de continuas, que suma de continuas es continua, ¿no? Entonces, pues h es continua. Y por el mismo argumento, este, y h de x es derivable, ¿no? En el abierto, por el mismo argumento, ¿no? Que también la diferenciabilidad se respeta en las sumas, ¿no? Productos por constantes. Entonces ahora lo que hago es, me voy a fijar cuánto vale h de a. Bueno, h de a sería f de a por g de b menos g de a menos g de a por f de b menos f de a, ¿no? Y hago los productos, ¿no? Entonces esto me queda que esto es f de a por g de b menos g de a por f de a menos g de a por f de b menos más g de a por f de a, y entonces me cancela y me queda solo los dos términos de aquí, ¿no? Entonces esto es f de a por g de b menos g de a por f de b. Y por otro lado voy a evaluar también h de b, ¿no? h de b pues es f de b por g de b menos g de a menos g de b por f de b menos f de a. Entonces, sí, de la misma manera voy a desarrollar, y esto me queda f de b por g de b menos f de b por g de a menos g de b por f de b más g de b menos f de a. Por, y aquí estoy, menos g de b por más g de b por f de a. Entonces, pues aquí me fijo que se va y simplemente me queda, a ver qué me quedó.
¿Sí se va ese? Sí. Ok. Entonces me queda f de... Lo voy a acomodar nada más. Me queda f de a por g de b, que es el término, el último, menos g de a por f de b. Entonces no sé si se dan cuenta, pero lo que estoy tratando de decir es que la función h vale lo mismo en los extremos, ¿no? Llegamos exactamente a lo mismo. Entonces esto implica que h de a es igual a h de b. ¿Sale? Entonces, este, por participación, ¿quién me dice qué es lo que sigue? Uno de rol, ¿no? Exactamente. Bueno, dije que iba a ocupar valor medio, pero acuérdense que son equivalentes, ¿no? Entonces, el teorema de Rolle, entonces sí más o menos sí ocupamos valor medio, ¿no? Porque a final de cuentas son equivalentes, ¿no? Entonces existe un punto C que pertenece al intervalo abierto, tal que el teorema de Rolle que dice la derivada es cero, ¿no? En este caso sería de h. Pues se me queda acá, tal que h' de c es igual a cero. Entonces, ¿quién fue quien habló? ¿Fue John? No, soy Alfonso. Ya sabía nada más. Ok. Ah, al rato subo sus calificaciones, ya las tengo. Ok. Bueno, pero hay que calcular la derivada, ¿no? De h. Para saber cómo poner esto, ¿no? Este, la derivada es, a ver, déjenme ver la función. Pues simplemente em, sería derivar ambos términos, ¿no? Primero sería la constante por la derivada de f, ¿no? Menos la derivada de este por la constante, ¿no? Entonces nada más es ponerle derivadas a... No, no es cierto, a ver, déjenme pensar. No, sí es así. Sería la derivada de f' de x multiplicada por g de b menos g de a, menos la derivada de g multiplicada por f de b menos f de a. Esa sería la derivada, ¿no? Entonces evaluamos en C, ¿no? Si evaluamos en C, entonces tendríamos que, el de límites, tendríamos que h' de C es igual a f' de C por g de B menos g de A menos g' de C por f de B menos f de A. Esto va a ser igual a cero, ¿no? Y ya según yo para obtener lo que queremos ya nada más es despejar, ¿no? O sea, esto implica que f' de C por g de B menos g de A es igual a g' de C por f de B menos f de A, ¿no? Y eso es lo que queríamos hacer, ¿no? Ya acabó. La consecuencia esta pues es una tontera, ¿no? La consecuencia esta que dice que si es diferente de cero esto, pues nada más despeja, ¿no? O sea, eso es como algo que realmente no lo voy a poner porque es evidente, ¿no? Entonces, lo que es importante pues es demostrar la igualdad que tenemos, ¿no? Como ven, ¿tienen dudas de este? ¿Todo está muy claro?
¿para qué probamos este teorema que no es tan, o sea, no es tan importante, ¿no? Pero ¿para qué lo probamos? Para demostrar la regla del L'Hopital, ¿vale? ¿Vale? Bueno, la regla del L'Hopital, importante, ¿no? O sea, cuando uno en algún momento de su vida ve la regla del L'Hopital, solamente deriva a lo tonto, ¿no? Importante decir que la regla del L'Hopital solo se puede aplicar para cosas que sean cero entre cero. Ahorita decimos qué onda con eso, por eso puse esta parte aquí. Y entonces va así, sean f y g funciones tales que tales que f' y g' existen en cada x en AB, o sea, pues que son derivables, ¿no? En un intervalo abierto, aunque dejen de pensar. Bueno, sí, no dependemos de cómo es la derivada. Entonces, a ver, entonces, y el límite cuando x tiende a de f de x es igual a cero. Fíjense que aquí hay una sutileza. La regla del L'Hopital no habla del límite completo, sino habla del límite por la derecha, ¿sale? Y el límite cuando x tiende a por la derecha de g de x es cero. Y además, de hecho, me falta. Además, la derivada no es cero. Para todo x en AB. Entonces, si existe el límite cuando x tiende a por la derecha de f' de x entre g de x, entonces, ¿qué? Entonces, existe el límite cuando x tiende a por la derecha de f de x entre g de x y son iguales, ¿no? Y el límite cuando x tiende a por la derecha, ¿no? De f de x entre g de x es igual al límite cuando x tiende a por la derecha de f' de x entre g' de x, ¿no? Entonces, si uno quiere calcular, bueno, aquí hay que tener cuidado con las hipótesis, ¿no? Las funciones tienen que ser derivables, los límites de la función tienen que ser cero por la derecha, la función tiene que ser diferente de cero en el intervalo, y entonces, si existe este límite del, del cociente de las derivadas, entonces existe el cociente de la función y calcular el límite de las funciones es al calcular el límite de las derivadas, ¿no?
Entonces, sí hay varias hipótesis. En general, como se entiende es, este, tú tienes un cociente al cual le quieres calcular un límite, ¿no? Entonces simplemente derivas el de arriba, derivas el de abajo y vuelves a calcular el límite, ¿no? A ver si te quedó algo más fácil, ¿no? Así es como regularmente se ocupa. Ahora, obviamente cuando nosotros estamos buscando límites en este sentido, ¿no? Eh, estamos pensando que el límite sí existe, ¿no? Entonces, si pensamos, acuérdense, cuando hacemos sumas y descomposiciones, si pensamos que todo optimistamente y este límite de verdad sí existe, vamos a poder hacer todo esto y esto nos va a simplificar. Entonces, esta es una manera muy práctica de calcular límites, ¿no? Nada más, como todo, hay que tener cuidado de que se satisfagan todas las hipótesis para que no vayamos a cometer alguna cosa que no esté bien hecha, ¿no? O sea, podríamos llegar a que un límite es algo y podríamos estar mal porque en algún momento rompimos alguna de todas estas hipótesis que están aquí, pero en general, digamos, en la práctica sí se suele utilizar mucho así como, pues ya derivas y ya terminé, pero hay que tener ciertos cuidados nada más. Pero entonces, esto es lo que dice la regla del L'Hopital, ¿no? Entonces vamos a probar el teorema del L'Hopital, ¿no? Ok. Entonces, prueba. Definamos las siguientes funciones, ¿no? Entonces voy a definir una función f de x y la voy a definir como f de x. La voy a definir en el abierto, ¿no? Si x está en el intervalo abierto a, b. Y la voy a definir como 0 si x está en a, ¿no? Y luego voy a definir la función h de x. De hecho es una función que está definida en el intervalo cerrado a y en el intervalo abierto b, ¿no? Bueno, entonces, bueno, ahorita decimos qué onda, vamos a definirla como g mejor. Entonces aquí es g de x, va a ser igual, porque viene de la otra g, ¿no? Entonces va a ser, de hecho les tengo que poner un nombre ligeramente diferente, ¿no? Para que no sea yo redundante, entonces g estrella va a ser g estrella de x, perdón, g de x. Entonces esta va a ser g de x si x está en el intervalo abierto a b. Y va a ser 0 si x es igual a... O sea, lo único que estoy haciendo es... Yo solo sé que las funciones están definidas en AB, ¿no? De hecho, aquí me está diciendo que la derivada existe en AB. Por lo tanto, yo solo sé que mis funciones pueden estar definidas en más lugares, pero no lo sé. Entonces, defino estas dos funciones que ya están definidas en más lados, ¿no? Entonces, lo que tenemos es que f asterisco es continua en AB. ¿Quién me dice por qué? Por participación, a ver. Trial version. Trial version. Bueno, Alfonso dice que porque es derivable. Pues si es por el hecho de que es derivable, sería continua en ¿no? Y en el A porque es derivable. Perdón, en el A porque es continua.
Trial version. No, no es un punto aislado, es un punto de acumulación, ¿no? ¿Cuál límite? Porque, sí, porque el límite, esto pasa porque el límite cuando x tiende a por la derecha es de f de x es 0, ¿no? Y le estoy definiendo como la estoy definiendo como 0, ¿no? Entonces, el límite cuando x tiende a por la derecha de f de x, pues es la función valuada en el f de a, ¿no? Entonces, entonces por esta razón, ¿y por qué no me preocupa el límite completo? Pues porque el límite por la izquierda, en este caso no hay puntos por la izquierda de la función, ¿no? Entonces, esos puntos, acuérdense que cuando uno hace el valor absoluto de x menos delta, también estamos pensando que el x está en el dominio de la función. Entonces, como no existen estos puntos que están por la izquierda, pues se cumple que para todos los puntos, porque pues, por vacuidad, ¿no? Entonces, el límite por la izquierda no importa porque no hay puntos por la izquierda. Entonces, en realidad, este límite, de hecho, es el límite completo, ¿sale? Para la función f estrella, no para la función f, porque la función f sí podría estar definida, en, por la izquierda, ¿no? Entonces aquí porque igualmente, Entonces F estrella va de los. ajá, F estrella va de AB a los reales, ¿no? ajá, es- exacto, sí, esta va de AB aquí a R, ¿no? Entonces, por esta razón es que la función f estrella y la función g estrella pues son continuas aquí como las estamos definiendo acá, ¿no? Entonces, vamos a ponerle a John su participación. Ya ves, ahora sí fue Jonathan. Ya hace rato, A ver, entonces, eh, pues bueno, ya tenemos esta parte. Y ahora, ¿qué más? Déjenme ver qué más voy a decir, ¿no? Déjenme pensar. Ok, entonces, ahora voy a tomarme, sea X que pertenece al intervalo A, B, ¿no? Entonces, voy a tener las siguientes cosas, ¿no? Ok, pues bueno, F estrella y G estrella son continuas en el intervalo A, X, ¿no? Bueno, eso es porque pues ahora me estoy tomando un intervalo más chico, ¿no? Este, y además son derivables ahí, ¿no? Y son derivables en el abierto A, X, ¿no? O sea, son derivables, de hecho, en el intervalo abierto, ¿no? En el B. Entonces, si me tomo un X aquí, las dos funciones son tanto continuas aquí y derivables acá, ¿no? Entonces, por el teorema de Cauchy, existe un C que pertenece a B, tal que
qué dicen eso? Porque tienen muy poquitas. F' de C. Es que aquí va a estar medio fea la notación, pero pues ni modo, vas a ponerla Bueno, estrictamente tendría que ponerle con F asterisco y G asterisco, ¿no? Pero en estos puntos son lo mismo, ¿no? No sé si lo ven. O sea, restringidos a este intervalo, indiscriminadamente puedo poner F estrella o G, ¿no? Pero vamos a ponerlo con F estrella. Entonces, este F estrella prima de C es igual a G estrella de X menos G estrella de A, que esto va a ser igual a G estrella derivada en C por F estrella de X menos F estrella de A, ¿no? O sea, aquí indiscriminadamente podría poner las Fs normales. ¿Por qué? Porque aquí como están definidas la F estrella en este intervalo, pues es lo mismo que la G. Entonces aquí esto no es tan importante, pero bueno, lo importante es que estamos aplicando cochino. Ok, dejen de pensar, ¿qué más? No, sí tengo que poner, perdón, sí tengo que poner F estrella y G estrella porque estoy tomando al punto A, ¿sale? Para la definición aquí, ¿sí ven? Entonces, sí, forzosamente sí tienen que ser G estrella, ¿no? Aquí, por esto, porque aquí las funciones F y G no necesariamente están bien definidas, ¿no? Pero sí podemos decir que son continuas y todo esto, la continuidad en esta parte viene de lo que dijimos aquí arriba, ¿no? Entonces, em, lo que sí es importante es cuánto vale G estrella de A. A ver, Era 0, ¿no? sí. Cero. Entonces, este término de aquí 0 y este de aquí término es 0, ¿no? Por como definimos las funciones. Entonces aquí me queda G estrella de X. No, bueno, sí, que nos queda que F, F asterisco de C es igual a G estrella, que esto es igual a G estrella. A ver qué hice aquí. Es que aquí no es aquí es un menos, ¿no? O algo hice raro. Espérenme. Más bien el producto está acá, ¿no? Aquí hay un producto. Este no es un por. Es así, ¿no? Sí, hice algo raro porque si no dije, ¿qué estoy haciendo? Ajá. Entonces aquí vamos a borrar este. Y me queda F asterisco de C por la derivada en X. Y esto va a ser igual a G estrella prima de C. Simplemente por la derivada por F de X normalita, ¿no? ¿Sale? Ok. Ok, dejen de pensar. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Profe, ¿por qué valía cero? Por la definición, acuérdate que G de X si eres A es 0 y F de X asterisco si eres A pues es 0, ¿no? Entonces por como definimos las funciones, esto me queda 0, ¿no? Ah, sí, profe. Ahora lo que estoy pensando es, fíjense, una observación, pero no sé si se va la observación, es que la derivada en C debe de ser diferente de 0.
¿Eso sí se ve? Estrella. Bueno, estrella, da igual, porque son lo mismo. O sea, f' de C y f estrella son lo mismo porque la C está bien metida en el intervalo, ¿no? Pero eso es diferente de cero. ¿Eso sí les queda claro? Sí, ¿Por qué? ¿Quién me puede decir por qué? porque C está en el abierto, ¿no? Y nunca esa. Pero la función no sabemos cómo sea, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Creo es por lo mismo de las hipótesis, ¿no? Del teorema de... del teorema pasado que usamos. Teorema pasado que usamos. Teorema pasado. O sea, el de ahorita, el de Cauchy. A ver, en el de Cauchy era que este G, ¿no? Fuera diferente de cero, ¿no? No, pero Ah, no, pero esa eso parte, era ¿no? para que adicionalmente llegáramos a esta parte de aquí, ¿no? Entonces, de alguna manera tendríamos que justificar esto, ¿no? Dejen de pensar qué es lo que quiero hacer para ver qué es lo que quiero justificar, ¿no? Mejor. A ver, primero, de aquí debería de seguirse, que puedo poner simplemente Fs, ¿no? Eso sí se ve, ¿no? Esto lo puedo hacer porque si se dan cuenta, la X y la C viven muy adentro de este intervalo, ¿no? Y entonces la función f y g son lo mismo que la función f estrella y g estrella, ¿no? Entonces, realmente puedo ponerlo así, ¿están de acuerdo? O sea, el único punto donde podría tener yo algún problema, es si fuera A, ¿no? Pero en todos los demás, pues realmente le puedo poner g estrella o lo que yo quiera, ¿no? Entonces, Pero, ajá. bueno, tengo uno pero de eso partimos de usando GDA y FDA, ¿no? O sea, de esa igualdad. Sí, o sea, usamos G estrella de A y F estrella de A para poder aplicar Cauchy, pero ya llegamos a que estos siempre son iguales, ¿no? ¿Estás de Pero fue acuerdo? usando lo otro, ¿no? Sí, pero no entiendo eso en qué nos afectaría. O sea, a final de cuentas sí usamos esto, pero ya demostramos que estos siempre son iguales, ¿no? Es que decir que estos son iguales es lo mismo que decir que estos son iguales, ¿estás de acuerdo? Ajá, pero usando los extremos, ¿no? Bueno, el extremo A. O sea, sí, pero no importa, o sea, yo sí, o sea, para poder demostrar que estos son iguales, sí tuve que extender las funciones así, ¿no? De acuerdo. Pero ya demostré que son iguales, ¿no? O sea, por el método que haya ocupado ya probé que, que estos valores son lo mismo, ¿no? Entonces ya lo puedo poner así, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí, o sea, a ver, yo no podría haber puesto, por ejemplo, cuando apliqué teorema de Cauchy, no podía haberlo puesto desde aquí. ¿Por qué? Porque no están definidas las funciones en A, ¿no?
Entonces no lo pude haber puesto desde aquí. Pero cuando pongo esta línea, se me cancelan las as, entonces simplemente me quedan estos, ¿no? De hecho, yo en esta línea sí pude haber puesto aquí, por ejemplo, aquí pude haber quitado la estrella, aquí también, pero aquí no. A esta me hubiera sobrevivido, ¿no? Y aquí me hubiera podido quitar, aquí lo hubiera podido quitar, pero me hubiera sobrevivido esta. O sea, cuando aplico Cauchy en esta parte, no lo pude, o sea, no lo pude haber quitado porque me están estorbando estos donde las funciones f y g no están valuadas, ¿no? ¿Qué es lo que, pero qué pasa? Como ambas son cero, se me van y me queda esta expresión. Y en esta expresión yo ya sí puedo cambiar f por g porque son lo mismo, ¿sale? Y entonces ya lo cambié, ya lo hice acá, ¿sale? No sé si quieres, mm, ok, entonces, si no hay ningún problema, o sea, está bien que nos fijemos en esos detalles, pero en este caso no pasa nada, ¿vale? Simplemente las puedo sustituir. Ya cuando se me fueron estas, pues ya me quité el problema y ya las puedo sustituir. De hecho, justamente para el problema, para quitarlas, así fue como se definió las funciones, para quitar este problema que nos iba a pasar en esa parte, ¿no? Entonces, ya puedo ponerlo así. Entonces ahora lo que quiero ver es un poquito pensar, a ver, lo que yo quiero demostrar es f' entre, entre g', ¿no? Entonces déjenme pensar. Lo que quiero es pasar la g, ¿no? Para acá. ¿Y qué más quiero hacer? O sea, quiero pasar la g para acá y quiero pasar la g de x para acá, ¿no? Eso es lo que realmente yo quisiera hacer, ¿no? Ok. Entonces necesito, a ver, hipótesis. Sé que la derivada nunca es cero, ¿no? De la función en todo el intervalo. Entonces eso nos debería ayudar. Déjenme ver si nos ayuda que la derivada no sea cero. Me ayudaría para pasar esta, ¿no? Bueno, a ver, entonces vamos por pasos. A ver, como la derivada, ¿no? Ay, me quedé medio feo. Como estamos suponiendo, ¿no? Que la derivada es diferente de cero para todo x en AB, en particular para C, ¿no? Entonces esto implica que g' de C, pues es diferente de cero, ¿no? Y entonces, lo que tenemos es que, ¿qué? Tendríamos que f' de C, pues sería g' de C. No, no, no. A ver, tendríamos que, voy a pasar, lo que voy a hacer es pasar la g, ¿no? Entonces me va a quedar, f' de C entre g' de C por g de x. Esto va a ser igual a f de x, ¿no? ¿Sale? Entonces, si pudiera yo pasar la g de alguna manera, pues ya casi acabo, ¿no? Pero justamente lo que queremos tratar de ver es qué está pasando con la g, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver si tenemos por ahí alguna hipótesis sobre la g, ¿no? Déjenme pensar. Nada más que su derivada no es cero, ¿no? A ver, si su derivada fuera cero, perdón, si la función valiera cero, su derivada como que también tendría que valer cero, ¿no? Sí, ¿no? Tiene que ser por algo así, ¿no? O sea, nosotros sabemos que su derivada no puede ser cero, ¿no? Ahora, si esta g fuera cero, como que su derivada tendría que ser cero, ¿no? Pues vamos a, obviamente eso lo que estoy diciendo nada más es intuitivo,
pero como que sí de alguna manera deberíamos de poder obtener también que esta G es diferente de cero, ¿no? A ver, a ver, vamos a poner un en rojo aquí, ¿no? Supongamos que G de X es cero, ¿sale? Y vamos a ver si podemos llegar a algún tipo de contradicción, ¿no? Ahora, bueno, esto implica, obviamente, que aquí es donde tengo que regresar y ojalá que yo no se enoje, que G estrella de X es cero, ¿sale? Ando aquí poniendo y quitando indiscriminadamente las G estrellas, ¿no? ¿Por qué puedo hacer esto? Pues porque X está en el intervalo, ¿no? Bien metido. Y por otra parte, ¿no? G estrella de A, pues también vale cero, ¿no? Por definición de la función. Bueno, lo que voy a decir es, bueno, G estrella es continua en el intervalo cerrado a X. De hecho, yo creo que todo eso ya lo dijimos, ¿no? Entonces, a ver, déjenme ver. Ok, entonces ya no lo voy a decir. Simplemente, hace rato apliqué teorema de Cauchy, ¿no? Pero si tengo que valen lo mismo en los extremos, entonces en vez de aplicar Cauchy voy a aplicar teorema de Rolle, ¿no? ¿Sale? Entonces, por el teorema de Rolle, existe un punto C que pertenece al intervalo A, X, tal que la derivada de ese punto, pues es cero, ¿no? Esto es con una contradicción. ¿Por qué? Vamos a ponerle aquí que este es C1, ¿no? Pues porque esto contradice que la derivada de G, bueno, aquí es estrella, pero entonces este es igual a G' de C, ¿no? Porque G' de X es diferente de cero para todo X en el intervalo abierto AB, ¿no? De ahí viene la contradicción. O sea, estoy llegando a que existe un punto C donde la derivada se hace cero, pero eso no puede ser, ¿no? Pues porque no, ¿vale? Entonces, mm, pues ya es lo que les decía, o sea, como la función vale cero, como que la derivada se debe de hacer cero, y justamente estamos diciendo que la derivada no es cero, y por lo tanto, o sea, bueno, esta es la prueba formal, ¿no? ¿Sale? Y la contradicción vino de suponer que el punto no era cero, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo que tenemos es que g de x sí debe de ser diferente de cero, ¿sale? Y entonces eso lo que implica es que f' de c entre g' de c es lo mismo que f de x entre g de x si x y ya, ¿no? Bueno, en realidad voy a hacer aquí, a ver si esto no los confunde mucho. Fíjense, lo que hice yo fue tomar una x en el intervalo abierto. Y esta x me aventó el teorema de Cauchy. O sea, si yo cambio la x, va a cambiar la constante, ¿sale? Porque entonces voy a mover el intervalo. Para cada intervalo, no necesariamente la constante que me da Cauchy va a ser la misma, ¿sale? Para cada intervalo a x. Entonces, ¿cómo se dice? Y de hecho aquí no es en AB, es en AX, ¿sale? Entonces, para cada X que yo dé, esta C depende de X, entonces le voy a poner C de X, ¿sale? Entonces aquí le vamos a poner, que la C depende de X, ¿no? Depende del intervalo que nosotros nos estemos tomando, entonces le vamos a poner un C sufijo X, ¿no? A cada una de estas. Porque sí depende de la elección del punto, la constante que nos vaya a dar aquí, ¿sale? Entonces aquí es
Eso lo estoy diciendo porque lo voy a ocupar ahorita para lo que sigue, ¿no? De hecho, estoy pensando que estamos ocupando axioma de elección, ¿verdad? Ay, sí, estamos ocupando axioma de elección. Y uno en la versión fea, ¿no? Bueno, todavía no lo estamos ocupando, lo voy a ocupar aquí. Porque Cochino me dice que la C sea única, ¿no? Solamente me dice que hay una C. Entonces, y voy a hacer una elección para todas las X. Bueno, eso no lo he hecho, pero ahorita lo vamos a hacer. Creo que ya le puse las X en todos lados, ¿no? Entonces, por lo que implica esto es que lo voy a volver a poner. Esto es aquí ya en negro. Por lo tanto, fíjense, lo que hicimos fue, si X está en intervalo abierto a B, entonces existe un CX que pertenece al intervalo A, X, tal que F' de C entre G' de C es igual a F de X entre G de X. Eso fue lo que demostré, ¿no? ¿Sale? Entonces, dejen de pensar. No, es que sí lo tengo que ocupar forzosamente. Lo que pasa es que fíjense, o sea, ya que hicimos esto, están de acuerdo que la C de X es una función de X, ¿no? La C de X es una función de X, ¿por qué? Porque para cada X yo puedo encontrar una C de X. Y ahí es donde estoy ocupando el axioma de elección, ¿sale? Porque no estoy diciendo cómo es la C de X, simplemente que la puedo, que la puedo ocupar. Y entonces, ya tengo esta igualdad. Entonces de aquí, yo sé que el límite cuando x tiende a por la derecha de f de x entre g de x, no, el otro, ¿no? El de la derivada. Sí, porque el que existe es el de la derivada, ¿no? A ver, entonces. Sí, yo sé que este existe, ¿no? ¿Sale? Pero fíjense que. Ay, aquí esto no me gusta tanto, pero a ver. Este límite existe. ¿No? Es que falta aquí ponerle la derivada aquí arriba, ¿no? Entonces, déjenme pensar. A ver, el límite cuando x tiende a por la derecha de f' de cx entre g' de cx. Si se dan cuenta, este límite sí existe, ¿no? ¿Por qué? Porque si x tiende a por la derecha, el c de x tiende a, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el cx está en el intervalo abierto a, x, ¿no? Entonces, eh, los puntos en donde estamos aproximando la f' y la g',
de hecho podrían ser menos puntos que los de aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí me estoy tomando todos los puntos que convergen. Aquí a lo mejor me tomo menos, ¿no? Porque o puede que me tome los mismos, porque pues, son muchos, pero puede que no me tome tantos, pero a final de cuentas, me estoy tomando a lo mejor menos. Entonces, este límite es lo mismo que el límite cuando x tiende a por la derecha de f' de x por g' de x, ¿sale? O sea, o sea, fíjense, o sea, si ustedes tienen su a, x, ¿no? Este es su a, x. Entonces yo sé que si me tomo las x's y las aproximo por acá, este límite sí existe, ¿no? Pero fíjense, aquí las x me las estoy tomando aquí, ¿no? Entonces mi c de x son como puntos que están aquí, pero al final mi c de x son como x, ¿no? Y yo ya sé que el comportamiento de los puntos que están aquí es este, ¿sale? Entonces, pues aquí no pasa absolutamente nada, ¿no? ¿Por qué? Porque los puntos Cx son puntos que son de la forma de la X, entonces los dos límites se van a lo mismo, ¿sale? Digo, lo pueden escribir formalmente, pero eso ya lo hacen ustedes si quieren, ¿no? O sea, tómense una epsilon y nada más van a decir que este Cx es como un X de aquí, por lo tanto, pues ya estos límites tienen que ser iguales, ¿no? Entonces, bueno, el hecho de que existe este límite, ¿no? Implica que también existe el límite cuando x tiende a por la derecha de f' de cx entre g' de cx, ¿no? Pero pues estos dos son iguales, ¿no? Los de aquí arriba. O sea, estos son iguales. Entonces, por la igualdad, también existe el otro límite, ¿no? Esto implica que el límite cuando x tiende a de f', de hecho lo voy a poner ya completo, de x entre g' de x es igual al límite cuando x tiende a por la derecha de f de x por g de x. Y ya terminé, ¿no? Eso termina de demostrar el L'Hopital. ¿Vale? Detalles importantes, si esta parte no les queda del todo clara, demuéstrenlo, debe ser muy sencillo. Ya les dije por qué si son iguales. Y y sí estamos ocupando axioma de elección porque estoy definiendo una C de X, ¿no? Entonces, ahí sí, estamos ocupando el axioma de elección para probar el L'Hopital, ¿no? Ni modo, pero ahí está. Entonces, ¿tienen dudas de la prueba? ¿Ninguna? Bien, entonces, vamos a ver entonces aplicaciones del L'Hopital, ¿no? Entonces, ejemplo. Voy a definir, por ejemplo, calcular el límite cuando x tiende a 0 del seno de x menos x entre x cúbica. Si se dan cuenta, el problema que yo tendría cuando quisiera calcular este límite es que si yo sustituyo 0, me queda seno de 0, que es 0 menos 0, y abajo me queda 0, ¿no? Entonces me queda algo de la forma 0 entre 0. Entonces,
como que sí tengo el L'Hopital, solamente que aquí estoy hablando del límite completo, ¿no? Pero no importa eso tanto, nada más hay que tener cuidado al final. Pero como que esto sí tiene la manera del L'Hopital, ¿no? O sea, lo primero que tienen que preocupar para poderlo aplicar es que sea algo de la forma 0 entre 0. Y en este caso sí lo es. Entonces tiene muchas posibilidades de que lo hagamos. Entonces en este caso sí vamos a aplicarlo. Y entonces el límite cuando x tiende a 0 del seno de x menos x entre x cúbica por el L'Hopital sería lo mismo que calcular el límite cuando x tiende a 0 sería la derivada de seno es coseno de x menos 1 entre 3x cuadrada, ¿no? Derivé lo de arriba y lo de abajo. Si evalúo aquí, otra vez me vuelve a quedar algo de la forma 0 entre 0. Entonces, pues de nuevo vuelven a aplicar el L'Hopital y aquí les queda el límite cuando x tiende a 0. La derivada del coseno es menos seno de x y la derivada de lo de abajo pues es 6x, ¿no? Ahora, si vuelvo a evaluar aquí, me vuelve a quedar algo de la forma 0 entre 0, ¿no? Pues vuelvo a aplicar el L'Hopital. Y entonces la derivada del menos seno, pues es menos coseno. El límite cuando x tiende a 0, de menos coseno de x sobre 6, ¿no? Y aquí ya esto me da menos un sexto, ¿no? ¿Ya vieron? Ahora, la cuestión es, ¿este límite existe o no existe? Pues sí existe, ¿no? ¿Por qué? Porque su existencia se basa en la existencia del límite cuando x tiende a 0 del coseno de x, ¿no? ¿Por qué? Porque pues es un cociente, ¿no? Entonces fíjense, como existe este límite completo es igual a su límite por la derecha, ¿no? ¿Sale? De hecho, a ver, fíjense, vamos a ver un poquito en retrospectiva. Este límite sí existe, ¿no? Y entonces existe su límite por la derecha, ¿no? Y entonces, entonces tenemos que existe el límite de este por la derecha, ¿sale? ¿Sí? Y entonces nos da que existe este límite por la derecha, ¿vale? Y entonces nos da que existe este límite por la derecha. O sea, en estricto sentido, fíjense que estamos calculando el límite, pero solo pudimos probar que el límite por la derecha de esto es menos un sexto, ¿no? Si me voy muy en el sentido del teorema del L'Hopital, ¿no? Entonces, pero al final de cuentas, fíjense que aquí me están diciendo calcular el límite. Entonces, si este límite no existe, pues no saben a dónde se va, ¿no? A final de cuentas. Pero si en el caso en el que si este límite sí existiera, se va a menos un sexto. ¿Sí están de acuerdo? O sea, entonces, ¿existe o no existe? No lo hemos demostrado. O sea, lo único que demostramos es que, o sea, o sea, vamos a ponerlo aquí. O sea, tal vez cuando se hacen aplicaciones eso no importa tanto, ¿no? Pero en muy estricto sentido, solo vimos que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha del seno de x menos x entre x cúbica es menos un sexto. ¿Sale? Caso 1, si el límite existe, pues el límite es menos un sexto, ¿están de acuerdo? Caso 2, el límite no existe, pues entonces, pues no vale esto, ¿no? ¿Sí lo ven? Entonces, sí hay que tener un poquito de cuidado cuando uno aplica el teorema del L'Hopital, ¿no? Aquí, por ejemplo, fácilmente yo podemos ver la expresión
y pues el límite sí va a existir. ¿Por qué? Porque el seno de x es una cosa que lleva un sentido, ¿no? No es como el valor absoluto que de repente en un punto cambia su signo, ¿no? O sea, este sí cambia su signo, pero digamos que va, o sea, va bien en el cero, ¿no? O sea, no pasa nada. La x tampoco y la x cúbica tampoco. Entonces, este, esto es una cosa que sí existe límite. ¿Cómo? Si la función está definida del 0 al infinito, ese sí es el límite. Si la función está definida de... ¿Por qué? El límite cuando tiene infinito es igual al límite por la derecha. Entonces límites infinitos los vamos a poder No, calcular. Ajá. o sea, si la función está definida en un intervalo de 0 bueno, que tiene al 0, que Ujú. tiene como extremo al 0, ese sí sería su límite. ¿Te refieres que el 0 no lo tenga? No, que sí lo tenga. Ajá. O que no lo tenga es lo mismo, pero que Ah, no sí. esté definida para el Sí, otro claro. lado. Sí, porque Sí, nada sí más está bien. necesitas el límite por la derecha, ¿no? Sí. Aquí la cosa es que no hemos justificado que este límite exista, ¿están de acuerdo? Porque fíjense, aquí apliqué Hopital un montón de veces, ¿no? Entonces, yo sé que sí existe, o sea, yo sé que esta función sí es derivable y que sí existen bueno, yo sé que aquí sí existen los límites de la derivada, que de hecho es -1 y 6, ¿no? Entonces el límite por la derecha existe y entonces me dice que existe este límite por la derecha, ¿sale? Este, y aquí pues los límites individuales pues también existen, ¿no? Y no son cero. Entonces de la misma manera me puedo regresar y decir que existe este límite por la derecha y me puedo regresar y al final de cuentas demostré que existe el límite por la derecha. Solamente, lo que yo pondría aquí, digo, esto ya es un choro matemático para no tener ningún error. De algún modo, debería justificar que existe el límite completo, ¿no? Que fíjense que podrían hacer una cosa aquí, ¿no? O sea, podrían poner el límite cuando x tiende a 0 por la derecha y poner -x, ¿están de acuerdo? Sí ven lo que digo. O sea, si ustedes quisieran calcular el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, podrían poner seno de -x más x entre -x al cubo, ¿no? Es lo mismo. Es como hacer un cambio de variable si me estoy fijando en los de la izquierda, me puedo fijar en los de la derecha si le pongo un menos, ¿no? Y aplican Hopital y seguramente ¿quieren que hagamos eso o no? ¿Cómo ven? ¿No? ¿Ni idea? O sea, en la práctica esto es lo que van a hacer, ¿sale? Nada más si tienen que tener cuidado con las Sí, hipótesis pues sí hay que hacerlo para que quede más claro. Ok. Entonces, el azul no lo voy a borrar porque es lo que harían más o menos en la práctica, ¿no? Este, pero sí nunca deben de olvidar lo verde, ¿sale? ¿Por qué? Porque, digamos, en la mayoría de los casos el límite sí va a existir y pues lo que van a poder hacer con el Hopital pues está de lujo porque los van a calcular muy fácil
Y regularmente solo escriben lo azul, lo verde es algo que ustedes deben de pensar nada más. Y de hecho, este es el único ejemplo donde vamos a decir que se tiene que pensar en lo verde, ¿vale? En los demás ejemplos tal vez simplemente me ponga a calcular el límite y ya, ¿no? Como aplicación. Pero sí es importante decir esto. En este caso, digamos que vamos a ponerlo en rojo, ¿no? Sí, sí de verdad, ¿no? Quisiéramos estar seguros de una manera muy estricta, vamos a ponerle. Entonces, lo que tendríamos es lo siguiente, fíjense. Yo tendría que había demostrado que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de seno de x menos x entre x cúbica, pues es menos un sexto, ¿no? Eso es lo que yo tendría, ¿vale? Ahora, pues me falta ver qué pasa cuando el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda del seno de x menos x entre x cúbica. Pero están de acuerdo que esto es lo mismo que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de seno de menos x más x entre menos x al cubo, ¿no? ¿Sale? ¿Por qué razón? Porque este es un cambio de variable, o sea, simplemente lo que estoy haciendo es, por ejemplo, si aquí, por ejemplo, aquí mi x podría ser menos un medio, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces yo aquí pondría, ¿qué pondría? Aquí lo que tendría que poner es seno de un medio, ¿no? O sea, aquí me estoy fijando en este valor y tendría que poner seno de menos un medio más un medio entre un medio al cubo, ¿no? ¿Vale? Y aquí, me aproximaría por x igual a un medio, ¿no? Que es lo que estoy diciendo. O sea, no te aproximes por la izquierda, aproxímate por la derecha, pero ponle menos x y entonces aquí sería seno de menos un medio más un medio entre un medio al cubo, ¿no? Y aquí de hecho también es menos. Entonces estoy haciendo lo mismo. Sale nada más, estoy haciendo un cambio de variable. De hecho, esto ya deberían haber demostrado en límites, ¿no? ¿Sale? O demuéstrenlo, si quieren lo pongo aquí en lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, lo que estoy usando es que el límite cuando x tiende a 0 por la de izquierda de f de x es lo mismo que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de menos x. Demuéstrenlo, debe ser muy sencillo, ¿vale? O sea, debe ser algo muy fácil de demostrar. Entonces, si hago eso, pues ¿qué voy a hacer? Pues voy a hacer lo mismo que aquí arriba y aplicando Hopital muchas veces, ¿no? Entonces aquí tendría el límite cuando x tiende a 0 por la derecha del seno de menos x más x entre menos x cúbica. Entonces, por el Hopital tendría la derivada sería menos coseno de menos x, porque sería la derivada de seno es coseno, pero por un menos por lo de adentro, aplicando la regla de la cadena. Y aquí sería más 1, pero no puse límite. Aquí sería igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de menos coseno de menos x más 1 entre menos 3x cuadrada. Entonces, no sé, evalúen y van a ver que les sigue quedando algo de la forma 0 entre 0 y entonces tendrían que volver a aplicar el Hopital, ¿no? Entonces aquí les quedaría el límite cuando x tiende a 0 sería, aquí se vuelve un más, ¿no? Porque es la derivada del coseno es menos el seno, entonces me queda seno de menos x, pero otra vez por el menos lo recupero, ¿no? Sí. Y aquí abajo, este se me anula y este me queda menos 6x, ¿no?
Esto sigue siendo de la forma 0 entre 0 y entonces vuelven a aplicar el L'Hopital, ¿no? Entonces por el L'Hopital esto queda como el límite cuando x tiende a 0. La derivada de seno es coseno, pero ahora se hace positivo, ¿no? Por el menos de aquí adentro. Y entonces queda coseno de menos x, ¿no? Ujú. Y aquí me queda un menos 6, ¿no? ¿A cuánto llegamos que valía? Ok. ¿Cuánto es esto? Cuando coseno de cuando x tiende a 0 de esto, pues esto es coseno, es 1 y abajo es menos 6. Entonces esto queda que menos un sexto, ¿no? Y ahora sí, existe este límite. Ah, bueno, aquí me faltó. Por lo tanto, existe este límite, por lo tanto, por lo tanto, existe este límite, ¿no? Y por lo tanto, lo que acabamos de demostrar es que el límite, cuando x tiende a 0, pero ya por la izquierda, ¿no? De, del seno de x menos x entre x cúbica, pues es menos un sexto, ¿no? ¿Vale? Y entonces, pues sí, acierto, ¿no? Bueno, ya por lo tanto, el límite cuando x tiende a 0 del seno de x menos x entre x cúbica es igual a un menos un sexto. ¿Sale? ¿Cuál es el aprendizaje aquí? Bueno, el aprendizaje aquí es que cuando ustedes apliquen el teorema del L'Hopital solo van a hacerlo azul. ¿Sale? Pero técnicamente y teóricamente sí podrían cometer un error y para eso tendrían que hacer un análisis. ¿Sale? En este caso, digo, lo verde es que hay que tener cuidado y en este caso el análisis pues no salió tan difícil porque hicimos un cambio de variable y simplemente volvimos a aplicar L'Hopital y llegamos a que esto vale menos un sexto también y entonces ya tenemos el límite completo. ¿Vale? Pero pues regularmente no se hace eso, regularmente solamente se hace lo azul. ¿Sale? Pero ustedes como matemáticos sí tienen que revisar esto también, ¿no? En muy estricto sentido. ¿Va? ¿Dudas? ¿O ya fue demasiado el choro que me eché, no? Ya sí. Ok, sí, pero es la única vez que vamos a hacer eso, o sea, eso es algo que ustedes tienen que saber, ¿no? Déjenme, estoy buscando un ejemplo que valga la pena. Espérenme tantito. A ver, vamos a decir una cosa. No sabemos derivar logaritmos, ¿están de acuerdo? La razón es la siguiente. O sea, nosotros podemos definir la función logaritmo, pero no entra dentro del temario, según yo. ¿Vale? Entonces, en el caso de las derivadas de logaritmo y las derivadas de exponencial, este, hay que definir la función logaritmo. La función logaritmo se define como un área debajo de una curva, una cosa así.
Entonces, formalmente, claro, ¿no? O sea, no estoy pensando en la definición de qué es el número al cual tienes que elevar para que te dé algo, ¿no? Sino estoy pensando en una definición, formal, ¿no? Entonces, esa, este, regularmente, o sea, bueno, regularmente se ve en cálculo 2 la definición y a partir de eso ya se dice cuánto es su derivada y chalala, chalala, ¿sale? Pero, ¿qué les parece si, o sea, no creo que para ustedes sea mucho que yo por el momento asuma que la derivada del logaritmo es 1 entre x? ¿O ustedes qué opinan? Sí les causa mucho conflicto. Sí se puede demostrar, pero como les digo, se tiene que definir la función logaritmo, ¿sale? Y eso sí nos llevaría tiempo porque según yo es un tema de cálculo 2, ¿no? Entonces, en estricto sentido, nos tomaría tiempo demostrarlo, ¿sale? Entonces, es un capítulo del Spivak, según yo, de la función logaritmo, ¿vale? Pero, no manches, este, entonces, no o sea, lo único que voy a decir es, voy a hacer un ejemplo donde voy a ocupar eso, ¿va? Pero para que tengan un buen ejemplo del hospital, obviamente sí no demostré que la derivada del exponencial es la exponencial y que la derivada del logaritmo es, logaritmo, según yo no lo probamos, ¿no? En ningún lado, ¿o sí? Sí, no, según yo no lo hemos demostrado, que la derivada de... Y es que sí necesitaríamos todo eso que les estoy diciendo, o sea, necesitamos definir bien el logaritmo y en base a esa definición, construir la derivada. Sí, ahí sí vamos a tener una bronca. Estoy pensando si de alguna manera adicional lo podemos tener, pero la verdad es que no, o sea, no hay forma, o sea, sí necesitaríamos eso. Entonces, digo, no sé si yo voy a dar cálculo 2, pero en cálculo 2 veríamos eso, o sea, veríamos que la derivada del exponencial es la exponencial y que la derivada del logaritmo es logaritmo. De hecho, la del logaritmo pues es con la construcción y la del exponencial sale de la inversa. ¿Se acuerdan que ya hicimos como un, como una línea? ¿Se acuerdan? De que si sabíamos que teníamos la otra, podíamos sacarla de la inversa, ¿no? Entonces la del exponencial sale por ahí, pero sí necesitaríamos hacer teoría con respecto a la función logaritmo, entonces esa yo creo que se va a quedar así. Pero vamos a ver un ejemplo en donde podemos aplicar el hospital y pues es un ejemplo bueno, ¿no? Entonces, vale la pena que lo veamos, aunque no sepamos, este, o sea, aunque formalmente no hemos probado eso, ¿no? Pero sí se va a demostrar, pero probablemente no sea en este curso, ¿sale? Bueno, espero que su maestro en el siguiente curso sí lo haga, ¿no? A ver, ejemplo. No, pues no sé, pregúntenme hasta que haya maestros, ¿no? Pues no sé quién vaya a dar. Ok.
Vamos a calcular el siguiente límite, ¿no? El límite cuando x tiende a infinito del logaritmo de 1 más 1 entre x a la x. ¿Sale? ¿Cuánto vale ese límite? Eh, ¿Quién habló? yo, es parte de mi tarea de cálculo 2, profe, resuélvalo. Lo vamos a resolver. Era como entre E, ¿no? ¿O no? Es e, pero vamos a demostrar que es e. Algo así venía en la tarea, ¿no? Sí, No. en la primera tarea. Y sí, cierto, eso no lo hemos resuelto. A ver si ya que acabemos lo resolvemos, ¿no? Es que ahí nos hizo falta una definición. Esa tarea la saqué de un libro, pero ese libro creo que hace una definición del exponencial que nosotros no hicimos. Entonces en esa tarea nos faltó una definición. Que no pasa nada, ¿no? Porque no vino en el examen ni la tarea solamente es ayuda. Pero sí, ahí nos faltó una definición para ese ejercicio. Entonces, ya casi acabamos, entonces probablemente podíamos verlo, ¿no? Sí, era algo de sucesiones. De hecho, le podemos poner cuando n tiene infinito, ¿no? Pero bueno, se vale para x, ¿no? No solo para n. Entonces, pues mira, vamos a resolver la tarea de alguien. ¿Sale? Entonces, prueba. Bueno, no voy a poner prueba, solución, porque qué prueba ni qué nada. Dice calcular, ¿no? Bien, de entrada vamos a suponer que sí existe límite, ¿no? Ya después justificamos qué onda, ¿no? Entonces, CAB igual al límite cuando x tiene infinito del logaritmo de 1 más 1 entre x a la x. Como estoy calculando de buena fe, acuérdense que cuando calculan de buena fe voy a suponer que existe todo, ¿sale? Entonces, existe, pero no tengo ni idea de cuánto vale este límite, ¿no? Ok. Entonces ahora lo que voy a hacer... Ay, güey, pero no va el logaritmo aquí adentro. Me estoy alocando, a ver, espérenme. ¿O sí va? Déjame pensar, ¿eh? Ah, más bien en donde no va es en el de aquí. ¿Sale? A ver, espérenme, tantito. Se abre igual al límite de esto, ¿no? Que este es el que no tengo idea de si existe o no, pero vamos a suponer que existe por el momento, ¿no? Profe, ¿por qué sacó el logaritmo natural? Porque ahí ya no lo puso. Porque lo voy a meter ahorita, ¿sale? O sea, si lo que pasa es que si lo pongo voy a volver a aplicar. No me sirve así. Ajá. O sea, lo que tengo que suponer es que sí existe este límite que está aquí, ¿sale? El otro no me sirve y ahorita les digo por qué, ¿no? O sea, justamente porque lo que voy a hacer es aplicar logaritmo, ¿no? Entonces si tengo logaritmo aquí, me va a quedar doble, ¿no? Y no quiero eso. Entonces, aplico logaritmo de ambos lados, ¿no? Entonces tengo que el logaritmo de b es igual al logaritmo del límite cuando x tiene infinito de 1 más 1 entre x a la x, ¿no? Entonces, ¿por qué lo pongo así? Porque pues no quería poner logaritmo doble vez, ¿no? Ahora, esto implica que puedo meter el logaritmo, ¿verdad? Porque es una función continua. Ya saben que los logaritmos sí entran a los límites, ¿no? Entonces, logaritmo de 1 más 1 entre x a la x. ¿Sale? Ok. Y luego que lo metí, ¿qué hago? Voy a usar propiedades del logaritmo, ¿no? Entonces, esto es el límite cuando x tiene infinito
Aquí sería x por el logaritmo de 1 más 1 sobre x, ¿no? Ahora, déjenme pensar para que podamos aplicar Hopital aquí. ¿Están de acuerdo que esto es igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha? De, ¿qué sería? 1 entre x, ¿no? Por el logaritmo de 1 más x, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Y eso ya es de la forma 0 entre 0, ¿no? Eso es por el teorema de límites, creo que de los últimos. Ajá, este lo probamos. Es una propiedad, ¿no? Que el límite cuando x tiende a infinito es de f de x es lo mismo que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de menos x, ¿no? Ese sí recuerdo que sí lo probamos. Y entonces me queda logaritmo de 1 más x entre x. Y si se dan cuenta, esto ya está de la forma 0 entre 0, ¿no? Porque si x tiende a 0, esto me da logaritmo de 1 que es 0, y este me da 0 que es 0, ¿no? Entonces esto ya está de la forma 0 entre 0, y entonces derivo, ¿no? Por el Hopital. ¿Cuánto es la derivada del de arriba? Bueno, es 1 entre 1 más x, ¿no? Y la derivada del de abajo, pues es 1. Bueno, a ver. Esto es el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 1 entre 1 más x entre 1, ¿no? Entonces, pues este ya está resuelto, ¿no? Este límite vale 1. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Porque cuando x tiende a 0 por la derecha, esto me queda... Ah, no, mentira. Esto me queda un medio. No, sí me queda 1. Porque aquí es 0, ¿no? Ya estoy evaluando otras cosas, ¿no? Entonces, vamos a ver qué tanto pudimos justificar en esta parte, ¿no? Este límite por la derecha existe, por lo tanto existe este límite por la derecha, por lo tanto existe este límite por la derecha, por lo tanto existe por lo tanto lo que hicimos es demostrar que existe este límite, ¿no? Que el logaritmo de b, ok, que lo que demostramos es que el logaritmo de b es 1, ¿están de acuerdo? Ahora, déjenme pensar. Demostramos que existe este límite. De hecho, demostramos que existe este límite, ¿están de acuerdo? Pues ya existe este también. ¿Ya vieron? O sea, todo esto se valía si B era esto, ¿no? Pero aquí estaba pensando que existe el límite. Pero ya demostramos que existe este. Entonces, por la continuidad también debe de existir este, ¿están de acuerdo? Pues ya todo existe. Qué pros, ¿no? Si vas a ocupar esto en tu tarea, nada más fíjate en o sea, nada más di bien los argumentos, ¿sale? O sea, porque ya con las igualdades que hicimos aquí, esto ya justifica que sí podemos, que sí existe esto, ¿eh? ¿Vale? Nada más ahí, pues, escribe bien los argumentos. Ahora, logaritmo de b es igual a 1. Bueno, aplico exponencial y esto me queda que el exponencial del logaritmo de b es igual a la exponencial de 1, ¿no? Se me cancela aquí y me queda que b es igual a la exponencial. ¿Sale? Por lo tanto, el límite cuando... Sí, o sea, sí supusimos cosas a lo bestia, pero ahorita ya con todo lo que hicimos ya se justifica que todo está bien hecho, ¿sale? O sea, aquí sí no hay razón al error, o sea, ya lo probamos. Entonces el logaritmo de 1 más 1 entre x a la x es igual a e, ¿vale? Y ahí está. Así se demuestra que es el límite C, usando el teorema del L'Hopital, ¿vale? ¿De acuerdo?
O sea, un Inge que hubiera hecho, hace esto y ya le quedó. Nosotros, a ver, sí ya nos quedó, pero necesitamos regresarnos porque necesitamos justificar ¿cómo se dice? Todos los pasos, ¿no? Entonces, este me lleva a este me lleva a este me lleva a y este me lleva a ¿no? Entonces ya demostré que existe este. Ahora, por la continuidad, si esto es un número, pues entonces lo pongo igual a L, entonces también existe su logaritmo, como es continuo meto el logaritmo y entonces ya estoy demostrando que existe este que planteé al principio, que es todo lo que necesitaba, ¿no? Entonces, pues ya, de manera como en ingeniería inversa, demostramos que sí se vale que, o sea, sí existe este B y por lo tanto, pues ya nos volvemos a regresar y todo esto es válido y ya, ¿no? Esto es válido y por lo tanto este límite vale E, ¿no? Ese se ve en cálculo 2. Yo creo que nada vamos a hacer esos dos ejemplos y le voy a decir a su ayudante que haga más ejemplos para que se ponga a derivar como tontos y calculen muchas cosas con el hospital, ¿no? Creo que lo importante ya lo dije. Lo importante es, pues lo calculan y siempre, quédense con la cosquillita de pensar, por qué sí está totalmente bien justificado. Vean que en cada caso es diferente, ¿no? O sea, aquí lo calculamos y aquí la forma de resolverlo fue diferente, ¿no? En este caso lo calculamos y la forma de justificarlo pues no necesitó de otra cosa. Entonces, cada caso sería diferente. No, porque acuérdate que B, a ver, déjame pensar, ¿eh? A ver. A ver, espérame entonces. Aquí ya lo que... Ajá, sí tienen razón. Ahí hay algo que falta. Déjenme ver, ¿eh? A ver, vamos a regresarnos. A ver, ¿qué fue lo que hice aquí? Aquí dije, si AB igual a esta cosa. Y luego dije, logaritmo de... Demostré que ver esta cosa, ¿no? Y demostré que el logaritmo de esta cosa es 1. Y entonces 1 es igual a este límite. Sí, aquí hicimos algo raro. Espérenme. Entonces va sin exponencial. A ver, déjenme ver. Hicimos algo extraño ahí. Bueno, el logaritmo de E es 1, ¿no? Sí, ahí hicimos algo raro. A ver, ¿por qué? Porque definí B, a ver, definí B como este. Entonces, ya llegué que es que entonces logaritmo de B es igual a 1. Entonces, más bien va sin el logaritmo, ¿no? Va así. A ver, si lo ponemos así, me queda B. No, a ver, espérense, a ver. Sí, aquí hay algo que no me gustó, pero... Logaritmo de 1 más x. B es igual a esta cosa. Logaritmo de B es igual a 1.
Y luego aquí es donde aplicamos la exponencial, ¿no? Donde me queda la exponencial del logaritmo de b. La exponencial del logaritmo de b pues es la exponencial de 1 y entonces me queda que b es igual a la exponencial como tal. Sí, de hecho lo que estaría demostrando es que, más bien lo que estaría demostrando es que el límite cuando x tiende a infinito de 1 más x, de 1 más 1 más x es e, ¿no? ¿Están de acuerdo? Exacto. Y aquí entonces... A ver, ¿quién es quien tenía la tarea? Yo, profe, ¿Así viene? am, sí, se podría decir que sí. Sí, de hecho nosotros, el otro era 1, ¿no? El que nosotros hayamos puesto, porque el que nosotros hayamos puesto era el logaritmo de esto, ¿no? Entonces el otro vale 1, ¿sale? A ver. Sí, sí tienes razón, es así nada más, sin el logaritmo, ¿sale? Nada más borré el logaritmo, ¿no? O sea, aquí tenía un logaritmo que borré y aquí arriba tenía un logaritmo que también borré, ¿no? Eso fue todo lo que cambiamos. Y ya simplemente nos quedó así, ¿no? Sí, sí, porque el otro límite vale 1, el otro que estábamos tratando de hacer, ¿no? Ok, bueno, pues entonces, o a ver, lo googleamos, a ver cómo ponen E. Bueno, a ver, aquí la voy a terminar.